¿Por qué el país con las mayores reservas de petróleo de África terminó comprando crudo a Estados Unidos? Pero, en el año 2024, todo cambió. Por primera vez en la historia, Estados Unidos exportó más petróleo a Nigeria que al revés. El país africano, símbolo de abundancia petrolera, parecía vivir una paradoja imposible. Esta noticia dio la vuelta al mundo y fue analizada por expertos de Bloomberg, la OPEP y economistas internacionales. Nigeria, durante décadas el gigante petrolero africano, siempre fue sinónimo de exportaciones masivas de crudo. Mes tras mes, millones de barriles zarpaban desde sus puertos hacia refinerías extranjeras, consolidando así su peso en el tablero energético global. Desde el Golfo de Guinea hasta los mercados de Rotterdam y Houston, el crudo nigeriano era codiciado por su alta calidad y bajo contenido de azufre. Para muchos, esto fue un presagio de crisis. ¿Cómo puede un coloso petrolero terminar importando crudo? Pero, lejos de ser una señal de debilidad, este inesperado giro fue el primer paso en una jugada estratégica que podría redefinir el poder energético mundial. Este movimiento recordaba a lo que ocurrió en el siglo pasado, cuando naciones como Corea del Sur, sin recursos naturales abundantes, importaron materias primas para luego convertirse en potencias industriales. Si no entendemos la historia real detrás de este cambio, corremos el riesgo de ignorar quién controlará el dinero, las oportunidades y el poder en la próxima era energética. Lo que está en juego va mucho más allá del destino de Nigeria. Es la oportunidad de que África rompa con décadas de dependencia y emerja como nuevo líder global en energía. Es similar al salto que dio China, cuando decidió invertir en su propia capacidad industrial, dejando atrás el rol de mera exportadora de materias primas. Para descubrir cómo y por qué ocurrió este movimiento inesperado, retrocedamos y exploremos los factores que lo hicieron posible. Analicemos las raíces de la paradoja nigeriana y cómo una decisión audaz puede transformar la trayectoria de una nación. Todo comienza con una pregunta fundamental. ¿Por qué Nigeria, siendo tan rica en petróleo, nunca ha logrado aprovecharlo al máximo? La respuesta está en el corazón de su industria petrolera y en una refinería que promete cambiarlo todo. Para entenderlo mejor, comparemos la situación nigeriana con la de Venezuela en los años 90, cuando, a pesar de tener las mayores reservas del mundo, también sufría de escasez de combustibles refinados. Nigeria produce cada día más de 1.300.000 barriles de petróleo. Sin embargo, durante años, sus propias ciudades sufrieron una escasez crónica de gasolina. ¿Cómo podía ocurrir algo así en uno de los gigantes energéticos de África? Esta contradicción se vivió también en México durante la década de los 80, cuando la falta de inversión en infraestructura de refinación obligaba a importar gasolina, a pesar de su riqueza petrolera. Las refinerías locales eran pocas, obsoletas y operaban a menos de la mitad de su capacidad. No podían cubrir la demanda interna, lo que desataba crisis de suministro, frustración social y una economía encadenada a factores externos. Por ejemplo, la refinería de Port Harcourt, construida en los años 70, funcionaba apenas al 30% de su capacidad en 2022, según datos oficiales. La paradoja era evidente. Millones de personas hacían largas filas en las gasolineras esperando combustibles que parecían inalcanzables, mientras el país exportaba enormes cantidades de crudo al extranjero. ¿La causa? Aunque el petróleo salía de suelo nigeriano, casi todo el combustible refinado que consumía la población tenía que importarse. Este ciclo absurdo drenaba más de $10,000 millones al año de las arcas nacionales. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale a más del doble del presupuesto anual del Ministerio de Salud de Nigeria. Mientras tanto, las refinerías europeas refinaban el crudo nigeriano y luego revendían gasolina y diésel a Nigeria, pero a precios mucho más altos. Europa, sin extraer una sola gota en África, controlaba la cadena de valor y multiplicaba sus ganancias, dejando a Nigeria en desventaja y vulnerable a los vaivenes del mercado internacional. Esta situación se compara con lo que vivieron países latinoamericanos, como Ecuador y Bolivia, quienes durante décadas exportaban crudo barato e importaban combustibles caros. Esta dependencia perpetuaba la pobreza y la fuga de capitales. Año tras año, millones de familias seguían atrapadas en la incertidumbre, y el país entero en una posición de debilidad económica.
Por ejemplo, durante los picos de precios del petróleo en 2008 y 2014, Nigeria debía destinar recursos adicionales para cubrir sus necesidades internas, restando fondos a educación o infraestructura. Una refinería tan colosal que desafía los límites de Europa. ¿Cómo surgió este gigante africano? Pero en medio de este ciclo, surgió una visión, una apuesta sin precedentes que prometía romper la dependencia y transformar para siempre el destino energético de Nigeria y de todo un continente. Se trataba de un proyecto que recordaba al milagro económico japonés tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón apostó por la industrialización para dejar de depender de importaciones costosas. La llegada de la refinería Dangote no solo cambiaría las reglas del juego, sino que también pondría a prueba la capacidad de África para liderar su propio desarrollo. ¿Qué impacto real puede tener esta mega inversión en la economía y en la vida de millones de personas? ¿Podrían las familias nigerianas sentir el efecto en su día a día, como ocurrió en India tras la liberalización de su sector energético en los años 90? La historia empieza con un solo nombre, Aliko Dangote. Este empresario nigeriano, considerado el hombre más rico de África, apostó toda su credibilidad y $20 millones de su fortuna personal en un proyecto que pocos se atreverían siquiera a imaginar: construir la refinería más grande del continente, justo en las afueras de Lagos. Este nivel de apuesta personal solo tiene paralelo con lo que hizo Elon Musk en Estados Unidos al invertir sus ahorros en SpaceX y Tesla, arriesgándolo todo por una visión de futuro. La megaplanta no solo produce gasolina, también genera diésel, gas para cocinar, combustible de aviación y polímeros para plásticos, todos productos con alta demanda global. Y para sellar su autonomía, cuenta con un puerto de aguas profundas propio, capaz de recibir los buques más grandes del mundo sin depender de infraestructuras externas. Esto permite ahorrar millones en logística y atraer flujos comerciales de Asia, Europa y América. Pero el tamaño no es su única hazaña. La refinería Dangote fue diseñada para procesar 650,000 barriles de crudo cada día, usando un solo sistema, conocido como Single Train. Esta tecnología reduce pasos, minimiza pérdidas y multiplica el valor de cada gota de petróleo, algo inédito a esta escala en África. En comparación, la mayor refinería de Europa, ubicada en Rotterdam, procesa menos barriles por día y depende de varios sistemas interconectados. Entonces llega el giro inesperado. Al comenzar operaciones, la refinería tuvo que importar crudo ligero directamente de Estados Unidos. Esta decisión, lejos de ser una señal de debilidad, fue clave para poner en marcha la maquinaria mientras Nigeria ajustaba su sistema de extracción y transporte. Un movimiento estratégico que confundió a los expertos internacionales. Un caso similar ocurrió en Arabia Saudita en los años 70, cuando por cuestiones técnicas importó petróleo específico para refinerías recién inauguradas. Pero, ¿qué ocurrió tras encender los motores de este titán industrial? Las consecuencias, inesperadas para muchos, superaron toda expectativa previa. Lo que sucedió puede compararse con el efecto que tuvo la apertura del Canal de Suez en Egipto, un cambio de juego que alteró rutas, precios y el equilibrio de poder mundial. Porque el impacto de la refinería Dangote no terminó en su inauguración. Lo que vino después cambió el panorama energético y económico de la región para siempre. En cuestión de meses, la industria local floreció. Pequeñas y medianas empresas encontraron nuevas oportunidades en transporte, logística y servicios asociados al complejo industrial. El futuro de la refinería Dangote no era solo una cuestión empresarial. Estaba en juego la posibilidad real de que Nigeria, y con ella África, rompiera décadas de dependencia, transformara trabajos precarios en empleos de alto valor y tomara el control de su destino energético. Por ejemplo, se estima que más de 100,000 empleos directos e indirectos han sido creados gracias a la megaplanta, dinamizando la economía local y regional. En solo unos meses, Nigeria pasó de importar gasolina a vendérsela a gigantes como Estados Unidos y Arabia Saudita. El país, que antes dependía de la energía extranjera, ahora ponía sus propias reglas en el mercado global. Este giro recuerda a cómo Brasil, tras la creación de Petrobras y la expansión de sus refinerías en los años 80, pasó de importador neto a exportador de combustibles. El impacto fue inmediato. En su primer año, la refinería Dangote exportó más de 1 millón de toneladas de gasolina a Asia. Incluso, envió combustible de aviación a Arabia Saudita, una nación acostumbrada a exportar, no a importar energía.
Este hecho fue destacado en la prensa global como un cambio de paradigma. La disrupción se sintió de inmediato en Europa. Durante décadas, empresas europeas controlaron el suministro en África. Ahora, veían su dominio desvanecerse. La OPEP advirtió sobre el nuevo equilibrio, y muchas firmas europeas se vieron forzadas a reducir precios o buscar nuevos mercados para no ceder terreno ante Nigeria. Por primera vez, el continente africano dictaba condiciones en el tablero energético. La verdadera revolución llegó en el año 2025. Nigeria despachó cerca de 1.700.000 barriles de jet fuel directamente a Estados Unidos, uno de los mercados más duros y exigentes del planeta. Algo así era impensable tan solo unos años atrás. Las aerolíneas estadounidenses, en busca de mejores precios y calidad, eligieron el jet fuel nigeriano sobre proveedores tradicionales europeos. Lagos se consolidó como el gran centro energético del continente. Países vecinos empezaron a importar combustibles desde Nigeria, generando una lluvia de divisas inédita en la historia nacional. El país ya no dependía solo de exportar crudo, ahora vendía productos refinados con mucho mayor valor agregado. Por ejemplo, Ghana, Benín y Camerún firmaron acuerdos de suministro a largo plazo, asegurando precios estables y acceso continuo a energía. El modelo Dangote plantea una pregunta crucial. ¿Puede África dejar de ser vista solo como fuente de materias primas y transformarse en una potencia industrial? Pero, ¿cómo logró Nigeria este milagro? El camino estuvo lleno de obstáculos, intereses enfrentados y decisiones audaces que cambiaron el destino del país. Por ejemplo, hubo que negociar con sindicatos, modernizar leyes de inversión y resistir presiones de multinacionales acostumbradas a las viejas reglas del juego. Todo esto comenzó a redefinir el futuro de la industria petrolera y el equilibrio global. Naciones enteras han tenido que adaptarse al ascenso de África como actor estratégico. Ignorar este cambio es arriesgarse a perder relevancia en un mundo donde los polos de poder ya no son los mismos de siempre. Tal como ocurrió cuando el sudeste asiático se convirtió en el motor manufacturero del planeta, África podría ser la próxima región en liderar una revolución industrial basada en sus propios recursos. La refinería Dangote no es únicamente una proeza de ingeniería. Representa una nueva independencia económica para Nigeria y para todo el continente africano. Significa empleos de calidad, inversiones que se traducen en educación, salud e infraestructura, y una ruptura decisiva del ciclo de dependencia de intereses externos. Por ejemplo, los impuestos generados por la refinería han financiado la construcción de escuelas y hospitales en Lagos y sus alrededores. Este proyecto prueba que África tiene recursos, talento y visión para competir, e incluso liderar, sectores que antes parecían reservados a potencias extranjeras. La imagen de un continente que solo exporta materias primas empieza a desmoronarse. Ahora, África agrega valor y comienza a marcar el ritmo en los mercados globales. En el ámbito universitario, por ejemplo, instituciones como la Universidad de Lagos han desarrollado carreras técnicas especializadas en refinación y petroquímica, formando a la próxima generación de ingenieros africanos. Para los países emergentes y quienes desean emprender, la lección es urgente. Sí es posible romper ciclos de dependencia si se invierte con visión y se apuesta por el talento local. Existe una hoja de ruta real para construir economías resilientes, capaces de atraer inversiones y reclamar un rol de liderazgo global. De hecho, el Banco Africano de Desarrollo ha lanzado nuevas líneas de crédito para iniciativas industriales inspiradas en el modelo nigeriano. El impacto trasciende las fronteras de Nigeria. Varios países africanos ya estudian el modelo Dangote, buscando inspiración para desarrollar sus propias industrias, fortalecer cadenas de valor y soñar con un futuro donde exporten productos terminados en vez de recursos sin procesar. Si esta tendencia se consolida, podría desencadenar una ola de industrialización en toda la región, mejoras sociales, oportunidades para jóvenes emprendedores y economías más resistentes ante crisis mundiales. Ya en Sudáfrica y Egipto hay proyectos piloto inspirados en la experiencia de Lagos. Ignorar este ejemplo sería permanecer atrapados en la trampa del subdesarrollo y perder oportunidades históricas de autonomía. El tiempo apremia. Cada decisión cuenta para millones de personas. Tal como ocurrió en los años 60 con el milagro económico alemán, la ventana de oportunidad puede cerrarse rápido si no se toman decisiones audaces.
Esta es el África que el mundo necesita descubrir, audaz, innovadora y decidida a liderar su propio destino. Países como Etiopía, Ruanda y Kenia observan atentos, listos para replicar el modelo e iniciar su propia transformación industrial. Pero, ¿cómo se construye un imperio como Dangote desde cero? El camino está lleno de desafíos y decisiones estratégicas que pueden cambiar el destino de un país. Entre ellos, la necesidad de formar alianzas con proveedores globales, desarrollar talento local y resistir la presión de intereses externos que prefieren mantener el statu quo. Dangote, por ejemplo, negoció con más de 500 empresas proveedoras en Asia, Europa y América para asegurar tecnología, insumos y capacitación. La historia de la refinería Dangote es mucho más que una hazaña de ingeniería. Representa el despertar de un continente que durante siglos fue encasillado como simple proveedor de materias primas y relegado a la sombra de intereses ajenos. Hoy, Nigeria y África demuestran que pueden romper ese molde y reescribir las reglas del juego global. Al igual que Asia lo hizo con la electrónica y la manufactura, África está lista para liderar la revolución energética del siglo XXI. Ignorar este cambio significa perderse una oportunidad única. Aquí no solo está en juego la economía o la energía, está en juego el orgullo, la visión y el derecho a decidir el propio rumbo. Dejar pasar este momento es perpetuar los estereotipos que han limitado el potencial africano por generaciones. Es subestimar la fuerza de millones de personas listas para innovar, crear empleos dignos y atraer inversiones desde todos los rincones del planeta. El mundo ya no puede mirar hacia otro lado. África no es la periferia, sino el motor de una nueva era energética. La refinería Dangote marca el inicio de un cambio irreversible, demostrando que, con estrategia y determinación, cualquier nación puede transformar su futuro. Que nadie lo dude, lo que hoy sucede en Nigeria es la semilla de una revolución continental, y sus lecciones son vitales para quienes sueñan con romper cadenas y liderar el cambio. Comparte esta historia. Difunde el verdadero rostro de África. Innovación, talento y soberanía. Solo así lograremos cambiar la narrativa global y abrir las puertas a un futuro en el que África brille con luz propia. No permitamos que el mundo ignore este momento crucial. Nigeria ha dado el primer paso, y el resto del continente tiene la mesa servida para construir su propio destino.